Es la primera vez que les escribo. Señor Yoshida, mucho gusto. Sí, mucho gusto. Me llamo Barcelonian Co. Siempre les escucho con alegría desde Barcelona, España. Muchas gracias. ¿Has estado en Barcelona? Sí, he estado. Durante estos últimos 2 o 3 años he estado escuchando varios programas de radio y podcasts, pero siempre como oyente, sin enviar mensajes. Sin embargo, al ver que no llegan muchos mensajes aparte de los de Café, pensé que podría colaborar aunque sea un poco y por eso les escribo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Zion podrá seguir luchando otros 10 años. Muchas gracias. Desde pequeño me gustaban los mangas y el anime, pero hace 8 años me casé con una española y por su influencia... y así fue como caí en el pozo del anime. ¿Ese fue el orden? Vaya. Entonces este Barcelonian Co es un hombre japonés, ¿verdad? Probablemente. Su esposa es una otaku de pura cepa que creció viendo anime japonés desde la guardería. Las primeras obras que vio fueron Dr. Slump, Detective Holmes, La Vuelta al Mundo en 80 días. Por cierto, La Vuelta al Mundo en 80 días fue una coproducción entre Japón y España, y en español se llama La Vuelta al Mundo de Willy Fogg, si no me equivoco. Pero las obras que está viendo, las que ve su esposa, son prácticamente las mismas que veíamos nosotros, de la generación de los 80. Por cierto, el elenco japonés de La Vuelta al Mundo en 80 días incluía a legendarios actores de voz como Banjo Ginga, Masako Nozawa, Tessho Genda, Shigeru Chiba, Shigeo Nagashima, Kenichi Ogata, entre otros. En esa época, estos actores iban rotando en casi todos los animes. No había tantos actores de voz como ahora. Y cuando mi esposa era una niña de primaria, a principios de los 90, ella es unos 10 años menor que nosotros. Parece que en esa época Time Life compraba lo que se había vuelto popular en Japón y lo distribuía en el extranjero. Toma tiempo hacer la traducción. Y después, ya veo. Además, también transmitían anime por la noche. Por cierto, Barcelona es la capital de Cataluña y el idioma oficial es el catalán. Así que los animes se emitían doblados al catalán. Mi esposa aparentemente veía anime en todos los horarios, como Dragon Ball, La Rosa de Versalles, Utena. Vaya, transmitían cosas difíciles de entender como Utena. Slayers, Ranma, Lupin, la lista sería interminable. Pero su favorito de esa época era Miracle Giants Domu-kun. No juegan béisbol allí, ¿verdad? En España casi nada. Claro que no. Supongo que entendería si fuera Capitán Tsubasa. Vaya. Barcelona, sí. Ahora que lo mencionas, recuerdo que una vez fui a Barcelona vestida con kimono para ver a Shunsuke Nakamura, pero resultó que Nakamura no jugó ese día. Fui hasta Barcelona para ver un partido de fútbol. Acabo de recordarlo. Y bueno, todavía continúo con mi afición por Domu-kun y sigo coleccionando varios artículos relacionados. Es bastante difícil encontrar mercancía de Domu-kun incluso en Japón. Ser fan de los Giants, sí, era diferente a como es ahora, ¿verdad? Sí. Entre mis colecciones, las celdas de animación son aparentemente el mayor tesoro, y cada vez que voy a Japón visito las tiendas especializadas en celdas de animación en Nakano Broadway para buscarlas. Si conocen alguna curiosidad relacionada con Domu-kun, agradecería mucho que me la compartieran. Esto es difícil. ¿Qué podría haber sobre Miracle Giant Domu-kun? Es muy específico. Lo siento, no se me ocurre nada de inmediato. ¿No era que se subió dentro de la casa de estudios de la reversión o algo así? Recuerdo haberlo visto. Me acuerdo, pero realmente hay muchísimos mangas sobre gigantes si nos remontamos, como Samurai Giants y otros completamente locos. Increíble. ¿Investigamos un poco para la próxima semana? Esa historia de Miracle Giants Domu-kun que aparece cuando buscas en japonés. Ya ni siquiera puedo recordar quién era el director o el estudio. Bueno, es impresionante. Así que hay alguien así en Barcelona. Muchas gracias, soy Barcelonian Co. Gracias por leer mi mensaje hace 2 semanas. Mi esposa española también entiende un poco de japonés, pero aparte de eso, yo traduje y compartimos la alegría juntos. Disculpen nuevamente. En Barcelona, con solo caminar un poco, seguro te encuentras con alguien que lleva una camiseta de Kame-Senryu. Hay tantos fans de Dragon Ball y otakus de anime que la audiencia de este podcast seguramente aumentará. Así es. Como sospechaba Sr. Yoshida, ¿ya había visitado el Salón del Manga? Como era de esperar, los locales lo conocen bien. Apenas llegaron al hotel, se les cayó el interruptor general. Parece que en Barcelona el sistema eléctrico es bastante débil y la frecuencia de los apagones es mayor comparada con Japón. Sí, debe ser así.
Además, como es una zona con pocas lluvias, cuando ocasionalmente cae un aguacero fuerte, los semáforos de la ciudad se apagan. Si alguna vez fabricaran mobile suits en Barcelona, hasta Char quedaría atónito por su bajo rendimiento. Por cierto, ese Gundam hecho completamente en CGI, con Unreal Engine que pasaron en Netflix, era una historia del maestro Europa, ¿verdad? No recuerdo si Barcelona aparecía. No lo tengo muy presente, pero me parece que era más hacia el este, y nunca imaginé que se interesarían tanto por Mirakuru Giantsu Domu-kun. Además, le agradezco que investigue información sobre Domu-kun. De hecho, me disculpo por haberle dado esta tarea cuando está tan ocupado. No, es que para nosotros, al escuchar que Miracle Giants Domu-kun es popular en España, nos pareció interesante. Y además, quien lo está investigando es el escritor Nemoto-kun, así que yo solo estoy diciendo "oh" mientras escucho ahora. Así es. Aquí están los resultados de la investigación sobre Miracle Giants Domu-kun. Sí. En primer lugar, Miracle Giants Domu-kun es obra original de Shotaro Ishigami, quien podría considerarse un autor japonés tan importante como Osamu Tezuka, creador de Kamen Rider y Cyborg 009, y se publicaba en las revistas educativas de Gakken. Era en la versión educativa. Gakken tiene revistas desde primero hasta sexto de primaria, ¿verdad? ¿No es que la mayoría deja de leerlas como en tercer grado? En esa época leía revistas como Jump, y cuando llegabas a sexto de primaria había revistas escolares para cada grado. Y cuando comprabas eso, te recomendaban también las revistas de aprendizaje y ciencias para tu grado, como Ciencias de tal grado o Aprendizaje de tal grado. Y si avanzabas un paso más, te recomendaban la revista científica Copel 21. Cada grado tenía varios mangas dibujados por diferentes artistas y según la edad cambiaban los personajes principales y los personajes secundarios. Vaya. Sí, es como un mundo paralelo. También usaban el sufijo kun. Para que los niños de grados inferiores pudieran aprender cortésmente, se referían a los personajes como fulano kun. Entonces, en las versiones para los más pequeños, no se dirigían a los personajes sin honoríficos. Interesante. Bueno, pero el título mismo era Miracle Giants Domu-kun, así que ya llevaba el sufijo. En cuanto a la trama, para convertirse en jugador profesional de béisbol, hay un límite de edad. En el fútbol a veces hay profesionales de 15 años, ¿verdad? En el béisbol ciertamente no hay nadie menor de 18 años. Es después de la preparatoria, ¿verdad? ¿Hay algún acuerdo para eso? Bueno, puede que haya un acuerdo, pero de cualquier manera parece que a los 15 o 16 años todavía no se alcanza el nivel profesional, aunque hay quienes debutaron abandonando la escuela secundaria. Esto es una conversación real sobre béisbol profesional. En el mundo de Domu-kun se ha eliminado el límite de edad para descubrir niños con talentos excepcionales, aunque con muchas restricciones para proteger a los menores, como el número de apariciones anuales y los horarios permitidos. Existe la Ley de Bienestar Infantil, ¿verdad? Según esa ley, los menores de 15 años no pueden trabajar después de las 9 de la noche, así que son difíciles de utilizar en partidos largos. Eso ocurrió la semana pasada, Domu-kun. ¿Pasó algo? ¿Y el oponente está ganando tiempo como para que Domu-kun no pueda salir? Gracias por ver a Domu-kun. Ya veo, están atacando desde una dirección inesperada. Cada equipo se esfuerza por descubrir niños con talentos excepcionales, y ya han comenzado a destacar en el mundo del béisbol niños que no tienen nada que envidiar a los jugadores profesionales. El protagonista es Doumu Shinjo, un legendario lanzador de primaria que juega para los Yomiuri Giants con el número 1-2 en su camiseta. Esto lo recuerdo. Recuerdo esta parte. La primera vez que lanzó contra el jugador Nakahata, la pelota solo llegó a la mitad de la distancia entre el montículo y la caja de bateo. De ahí su número. Cuando estaba en cuarto grado, Suguru Egawa descubrió su talento y le pidió que se uniera al equipo. Estos son jugadores que existieron realmente. Como sus lanzamientos mágicos aprovechan las características del Tokyo Dome, ¿no lanza en los juegos de visitante? ¿Es así? Al principio, su papel principal era como cerrador en la novena entrada, pero luego comenzó a desempeñarse también como abridor. En la novena entrada ya habrían pasado 21 bateadores, ¿verdad? Doumu no podría hacer eso, por eso comenzó a desempeñarse como lanzador-abridor. Y como dato curioso, en aquella época, cuando solo se hablaba del béisbol profesional infantil, para recuperar la popularidad. Ya veo. Bueno, comparado con la generación anterior que era súper fanática del béisbol profesional, parece que la gente ya no estaba tan interesada.
No es que hubiera perdido popularidad, sino que había una fuerte conciencia de crisis. No se confiaron. Después de esto se crearía la J-League, ¿verdad? Sí, fue como en 1991 o 1992. ¿O fue en el 93? Sí, 1993. La J-League causó un gran impacto en ese momento. De todos modos, la obra fue creada para recuperar la popularidad, mostrando a un niño que triunfa como jugador de béisbol profesional. También como mascota oficial del Tokyo Dome, que se completó en 1988, entre 1989 y 1991, cuando un jugador de los Gigantes bateaba un jonrón en el Tokyo Dome, se le entregaba un muñeco de Domu-kun. Y aquí vemos al jugador extranjero Warren Cromartie. Cuando Cromartie bateó un jonrón, llevaba un muñeco de Domu-kun en su mano izquierda. Sí, lo lleva. Si esto existiera en algún lugar ahora, seguro que valdría mucho dinero. ¿Es caro o lo quiero? Me pregunto cuál de las dos. Quizás esté relacionado con el drama llamado Home Run. Al final del programa también había una sección de información sobre los Giants con el pequeño Domu, que incluía instrucción de béisbol por jugadores y entrenadores de los Giants. Creo que había algo así. De esto sí me acuerdo. Esto sin duda era de Nippon Television en aquella época, ¿no? Lo hacía una cadena afiliada al Yomiuri, ¿verdad? Y esto ¿no estaba vinculado con Zoom In por las mañanas o algo así? Creo que en aquella época había secciones con información sobre cada equipo de béisbol y esto estaba conectado con eso. Lo recuerdo vagamente, así que no puedo afirmarlo con certeza. El tema de cierre era aquel sentimiento cuando pude ser amable de Chacha, es decir, Kuni Kawachi. La producción era de Studio Gallop, los mismos de Kiteretsu Daiyaka, Kochikame y Oharumaru. Muy confiables. Son un estudio que puede crear animaciones aptas para niños, pero el director es Takashi Watanabe, de la serie Slayers. Ahora que lo mencionas, hay magia, bolas mágicas y ese tipo de cosas. En aquella época, eso era lo básico en el anime. En 1996, se retransmitió la serie completa en el canal CS Family Gekiho, pero desde entonces se ha convertido en una de esas obras que no se han vuelto a emitir en canales CS. Solo se comercializaron en VHS los primeros 10 episodios y algunos especiales. Y resulta que actualmente, en la web del director Takashi Watanabe, que también está cerrada, había una mención de que las cintas maestras que estaban en el almacén de Gallop quedaron sumergidas en una inundación. Se dice que esa podría ser la razón. Todavía no sabemos si es cierto, ¿verdad? Habría que verificarlo adecuadamente. ¿Había alguien que lo vio en Barcelona? ¿Existe en Barcelona? No sabemos si tenían las cintas maestras o quizás lo estaban transmitiendo desde VHS con una calidad muy deteriorada. Me pregunto si está ocurriendo algo similar a las Tsukiyo-e, que ya no existen en Japón, pero se conservan en España. ¿Habrá una versión en catalán? Aunque podría ser en español. ¿Es posible que las cadenas de televisión españolas conserven versiones dobladas que ya no existen en Japón? Vaya. ¡Wow! Me encantaría investigarlo. Realmente me encantaría investigarlo a fondo. Esto, si fuera una cinta máster, ¿seguiría conteniendo el audio en japonés? Por supuesto, cuando hablamos de máster, no me refiero al máster original definitivo, sino a una copia máster preparada para la emisión. Si fuera un máster preparado para emisión, existe la posibilidad de que el audio japonés se conserve como material de referencia. Sí, es cierto. También es posible que solo se conserve la versión en español. Me intriga bastante esto. ¿Cuándo fue la emisión en Barcelona? ¿La canción de Chacha se emitió tal cual? Vaya. Sin que lo supiéramos, ¿será que el jugador Egawa ha ganado mucha popularidad en Barcelona? Me pregunto cómo será. Me da curiosidad. Bueno, disculpe que le moleste, Barcelonianco-san, pero si pudiera decirnos, dentro de lo que recuerde, en qué años aproximadamente lo vio, nos ayudaría mucho. Me pregunto cómo sería, porque en Japón no existía eso en aquella época. No era transmisión digital ni nada parecido. Probablemente las cintas físicas viajaban de un país a otro, ¿no? Quizás esté excavando en sus recuerdos. ¿Y si contactamos con el director Takashi Watanabe? ¿O con Studio Gallop? ¿No te gustaría contactar con Studio Gallop? Sí. Vaya, esto podría significar que este podcast ha cobrado sentido en una dimensión completamente diferente. Como si dijéramos Miracle Giants Domu-kun, que no debería existir, está en España. Esto es como Detective Night Scoop. Es verdad, es Night Scoop.
Parece que esto es algo que realmente queremos hacer. Bien, y continuamos con... Hola, soy Barcelonian Co. Sí, sigo transmitiendo desde Barcelona. Escuché el programa de la semana pasada. Muchas gracias por investigar la información sobre el escritor Nemoto y Domu-kun. Mi esposa no sabía algunos detalles, como que en los episodios para niños de primaria usaban el sufijo kun, o que después de cada emisión del anime hablaban sobre información de los Giants, o que el director era Takashi Watanabe, quien también dirigió Slayers. Especialmente se alegró con lo de Slayers, porque es uno de sus animes favoritos. Vaya. Sobre la emisión de Domu-kun en Cataluña, esto es importante. Comenzó el 24 de septiembre de 1996. Y luego parece que hubo 2 retransmisiones, una a finales de 1996 y otra en el verano de 1997. Por cierto, en España parece que solo se emitió en la Comunidad de Cataluña. Así que era eso. Bueno, yo he estado en Barcelona una vez y esa zona es Cataluña, que tiene una identidad bastante fuerte y única dentro de España. Sí, es cierto. Como es una región donde incluso hay movimientos independentistas y demás, era completamente un contenido separado, tal como pensaba. No era un contenido dirigido a toda España. En Barcelona hay abrumadoramente más aficionados al fútbol, y es comprensible. Parece que en aquella época Oliver y Benji era más popular, pero esto también ocurre en Japón. Entre Domu y Tsubasa, Oliver y Benji era mucho más popular, pero según mi esposa, entre los niños que se engancharon a Domu, discretamente se puso de moda jugar al béisbol, principalmente imitando los lanzamientos mágicos. Supongo que no hay muchos españoles que jueguen al béisbol. Y en cuanto a las canciones de Chacha en la apertura y el cierre, en la versión catalana la apertura era instrumental y el cierre se cantaba en catalán. Así que estuve echándole un vistazo y, bueno, me sorprendió que hubiera gente cantando las canciones de Chacha en versión catalana. Ja, ja, ja. Me pregunto si ellos mismos lo sabrán. ¿Estarán al tanto? Me gustaría preguntarle una vez a Matsumoto. Algo como... ¿Sabía usted que existe una versión en catalán de la canción de Chacha? Por lo que parece, en aquella época era bastante raro tener solo instrumental en la apertura, ¿verdad? Puede que haya algunos endings instrumentales, pero aparte de eso, casi nunca he visto algo así, ¿no? Si hubiera una apertura... como Cowboy Bebop, es cierto. Sí. Bueno, en fin, era instrumental y para terminar, se dice que los masters de la versión japonesa del anime se perdieron en una inundación del estudio Gallup y que ya no existen. Nosotros tampoco lo sabemos con certeza, pero al menos hay documentos que lo mencionan. Así que es posible que realmente ya no existan. Y entonces, ¿qué pasó con la versión catalana en aquel tiempo? En Cataluña, algunas cadenas de televisión te permitían elegir entre catalán o japonés para las emisiones. Era como cuando puedes elegir entre el audio en japonés o en inglés en las películas. Aparentemente, guardaban estos programas junto con otros animes. Pensé que había posibilidades, pero resulta que el almacén donde guardaban estos materiales sufrió un incendio y muchos masters originales de anime se perdieron. Y se dice que Domu-kun podría estar entre ellos, aunque no está confirmado. Estoy preguntando a contactos en la televisora y a conocidos para verificar esta información, y les avisaré si consigo datos más concretos. Muchas gracias por su gran ayuda, pero ¿tiene realmente alguna importancia especial la cinta máster de Domu-kun? Es como si fuera una pieza perdida muy importante, como si existiera alguna organización desconocida para nosotros que considera que la cinta máster de Domu-kun no debe conservarse, y estas personas... Es bastante raro, ¿no?, que se hunda en Japón y luego se queme en el extranjero. ¿Están haciendo algo como la Guerra del Santo Grial? No sé si la Guerra del Santo Grial es la comparación adecuada, pero hay muchos destinos entrelazados aquí. Este es el impactante desarrollo de las noticias de anime japonés de hoy, pero si se encuentra después de todo esto sería algo bueno, ¿no? Sí, exacto. Cierto. La versión japonesa también estaría incluida entre esos masters, ¿verdad? ¿A quién deberíamos informarle? Vamos a hacerlo. ¿No hay alguna forma de comunicárselo a un conocido de Gallup o al director Ochiai? Deberíamos decírselo a Fukushi-kun, Ochiai Fukushi-kun. El hijo del director Ochiai, Fukushi-kun, es actor de voz y además es muy bueno. Puedo contactar con Fukushi-kun. Bueno, en ese momento también pensé que Ochiai era lo más lógico, pero Ochiai en sí era el bateador más fuerte de Japón en esa época. Estaba en los Dragones de Chunichi y luego se convirtió en entrenador. Y el hecho de que el hijo del entrenador Ochiai sea actor de voz es bastante sorprendente. Vaya.
Esta es la conversación más interesante para un programa de radio. Sería increíble si a través de este programa se revelara algún hecho y las personas involucradas empezaran a decir: «Ah, ¿así que era eso? ¿No se emitió en otros países? Ah, Domu-kun, es verdad». Si se transmitió con tanta confianza en un país sin cultura de béisbol, existe la posibilidad de que se haya transmitido en otros lugares también. ¿Qué les parece? ¿Hay algún fan de anime en el mundo que haya visto Miracle Giants Domu-kun? ¿Alguien que lo haya visto? Información adicional sobre Domu-kun esta semana. Yo tampoco pensaba que terminaría reflexionando tanto sobre Domu-kun, pero ya en la era Reiwa, justo cuando el Tokyo Dome está por cumplir años, empiezan a surgir rumores de que pronto podría ser reconstruido. Ya le toca, ¿no? En fin, esperamos sus comentarios sobre el programa, así como noticias de anime que quieran que comentemos o información sobre las transmisiones en Barcelona. ¿Habrá alguien que conozca o que haya grabado esas emisiones de televisión de aquella época? ¿Alguien que todavía las tenga en VHS? Nos encantaría saberlo. Nuestra dirección de correo es janime242.com. Repito, janime242.com. El hashtag es Janime. Pueden usar el mismo hashtag en todas las plataformas. Esperamos sus mensajes.